Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentamos Una Buena Noticia. Una entrevista que destaca y releva lo positivo que se genera en las diferentes instancias del acontecer regional. Una Buena Noticia. Conduce la periodista Susi Jacob. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Polar Comunicaciones. Ya estamos al aire con Una Buena Noticia, un programa regional que quiere conversar y dar cobertura a las buenas noticias que están sucediendo cada día en nuestra región y que no siempre tienen la misma cobertura. Queremos conversar con sus protagonistas y darles a conocer aquellas cosas que son buenas y nos suben el ánimo en forma positiva a todos. Les recordamos que estamos en vivo por Radio Polar 96.5 FM en Punta Arenas, 98.5 FM en Puerto Natales. También estamos en Polar TV, en el canal 28 de TV Red, el canal 2 de Señal Abierta y el canal 41 por Claro. Y además nos pueden ver en vivo en nuestra fanpage en Facebook, Radio Polar. Además, este programa después se repite los fines de semana y queda en la plataforma de YouTube en nuestro diario electrónico www.radiopolar.com. Así es que tenemos una excelente cobertura. Desde ya los invitamos a que nos hagan llegar sus buenas noticias para tenerlas acá en el estudio y darlas a conocer a todos los magallánicos. Pueden enviar sus buenas noticias al WhatsApp que está saliendo en pantalla y también al correo electrónico prensa@radiopolar.com. Bueno, y una buena noticia el día de hoy es la cobertura, ¿no es cierto?, que ha tenido el concurso de los proyectos de innovación social de Corfo, que han tenido el mayor impacto y cobertura a nivel regional en el país. Postularon 65 personas a este concurso con sus proyectos, en los cuales este viernes se van a saber quiénes son los ganadores. Hoy día nos acompaña el director regional de Corfo, Marcelo Canobra. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Susi. Un agrado estar contigo y gracias por la invitación. De nada, pues es una muy buena noticia que por primera vez Corfo, acá en Magallanes, abre un concurso en materia social, ¿no es cierto? Quizás no en materia de emprendimientos económicos, ¿no es cierto? O fomento de la productividad. Entonces, cuéntanos un poco en qué consiste este concurso, estos proyectos de innovación social. Sí, por supuesto. Mira, el enfoque que le quiere dar el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo es ampliar la base de beneficiarios. Nosotros estábamos muy concentrados históricamente en apoyar emprendimientos de pequeñas y medianas empresas con fines productivos y cada uno de ellos tenían que tener entre las variables a evaluar una rentabilidad privada positiva. O sea, estábamos cofinanciando a través de una serie de instrumentos a empresas que querían o a personas que querían llevar a cabo un emprendimiento con fines de utilidad, de obtener utilidades privadas. Y nos dimos cuenta de que hay otro segmento de beneficiarios que son las agrupaciones sociales o los clubes o las asociaciones de distinta índole que no tienen, que no buscan la utilidad per se, pero lo que sí también hacen actividades productivas. Entonces, ese enfoque que es bastante novedoso hizo que se desarrollara un programa de innovación social que permitiera, a través de una serie de procesos, ¿no es cierto?, entregarle recursos a estas agrupaciones sociales que tenían un problema en común. El problema lo tenían que definir ellos y después también ver cuáles eran las formas o los modos por los cuales solucionar ese problema, ¿no es cierto? Y en base a todas esas actividades previas se definía un programa de innovación social en donde nosotros como Corfo podíamos apalancar a los 10 mejores proyectos. Eso significa que originalmente teníamos un presupuesto de 250 millones de pesos para financiar 10 proyectos y como nos fue tan bien, porque tal cual tú dices, Susi, obtuvimos una convocatoria récord a nivel nacional respecto a nuestra población, 65 proyectos, de los cuales pasaron una serie de etapas. La primera pertinencia fueron 25 proyectos y de esos quedaron 17, que es la fase en donde estamos, en donde vamos a tener que seleccionar. Vamos a ir hablando de las etapas. Quiero que nos cuente un poco, porque estos proyectos pertenecen a 5 ámbitos de acción, ¿no es cierto? Así es. Estas son las áreas de la transferencia tecnológica y científica, el capital humano, aumentar la valoración cultural, el manejo de residuos y también la inclusión social de los grupos más desfavorecidos.
¿Se presentaron proyectos en estas 5 áreas? En las 5 áreas, pero con mucho mayor fuerza fueron las 3 últimas, y sobre todo el de inclusión social, en donde hubo muchas iniciativas bien interesantes que apuntaban a grupos de beneficiarios bastante grandes. Te doy un ejemplo. Postuló la Seremi de la Mujer con un programa que beneficia potencialmente a 370 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que son personas que en este momento tienen que permanecer en su hogar a pesar de estar sufriendo este flagelo, porque no tienen recursos para poder independizarse y poder ser autovalentes en términos económicos. Entonces, eso significaba que esta espiral de violencia se mantuviera en los hogares y da esa problemática que es bien atingente. Buscamos un modo en donde estas mujeres víctimas, podían crear su propio emprendimiento y con el apoyo de este instrumento materializarlo a través de un proyecto específico que tenga fines de apoyarlos en la comercialización, en la capacitación y en... Con fin laboral, en Exacto, el fondo, para ellas. Exacto, sí. Ahora, cuando ustedes dicen identificar problemas, ¿los grupos que postularon a estos proyectos llegaron con el proyecto listo? No. ¿O decían, no sabemos qué hacer, por ejemplo, con las mujeres víctimas? Todos tenían una noción absolutamente clara de cuál era su situación particular. Eso era la línea base por la cual todas estas instituciones llegaron a las primeras etapas de este programa. Después se aplicó una metodología en donde ellos empezaron a acotar y a hacer mucho más específico el problema que querían, ¿no es cierto?, solucionar. Y una vez que tenían definido el problema, juntos con las mismas personas que trabajaban con ellos, te doy un ejemplo, un PADE, la directiva de un PADE fue la que creó primero, identificó el problema, ¿no es cierto? Pero la solución específica fue un trabajo mancomunado con todos los miembros de un PADE o con todos los socios para definir cuál era la forma de solucionar ese problema. Lo mismo pasó con la Seremi de la Mujer, en donde vieron cuáles eran el problema común y después consultaron a cada una de las personas víctimas de este flagelo, ¿no es cierto?, cuál era la solución. Entonces ahí... O sea, Corfo no solamente participa en el apoyo económico, sino también en la elaboración del proyecto, en el apoyo en la elaboración del proyecto. Así es, sí, por lo siguiente, porque mira, de todo lo que se ha hecho como estudio del impacto de cada uno de los instrumentos que tiene Corfo, uno se da cuenta que mientras más involucramiento exista en las primeras etapas, ¿no es cierto?, de las personas que quieren ser beneficiarias, más compromiso también tienen de llevarlo a cabo en mejor forma. Cuando tú le entregas una solución, o sea, tienes un problema, ¿no es cierto?, y le dices, mira, ciñete a este instrumento, y ese instrumento es súper rígido, tal vez van a postular también, pero no hay un compromiso, no lo sienten como que sea propio. Sino ¿Qué tipo de instituciones y organizaciones postularon? Mira, postularon de todo tipo, pero las más masivas fueron la de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, un PADE que tiene una cantidad de socios bastante grande. Después, comunidades Cahuáscar, que presentaron un proyecto muy interesante. Universidades, empresas que trabajan con el tema de los residuos sólidos y el reciclaje, proyectos tecnológicos que trabajaron al amparo, supongamos, del Cruz del Sur, el Centro de Rehabilitación, exacto, un proyecto tecnológico para las personas que tienen problemas de conectividad por alguna condición física. Presentaron un proyecto que es súper interesante también, es un emprendedor que está muy vinculado con el tema de la automatización, presentó un sistema de teletrabajo, ¿no es cierto?, con impacto inclusivo, que ese teletrabajo, las personas de la tercera edad se les enseña, supongamos, a digitar de acuerdo a los requerimientos del conservador de bienes raíces. Entonces completan cada uno de los contenidos, lo pasan a un sistema digital y van cobrando por cada una de las secciones que ellos terminan. Entonces es un trabajo que para las personas que no tienen movilidad puede ser súper interesante. De su casa incluso. Exacto. ¿Y podían postular personas naturales? Sí, también. Siempre y cuando dieran solución a un problema social de un grupo, ¿no es cierto?, que no sea acotado, digamos, a una persona, sino que sea un problema
que era más que social, afectaba, exacto, claro. que afectaba a un grupo de personas. Ahora Corfo financia el 80% de los proyectos, ¿no es cierto?, hasta 25 millones de pesos. Así es. ¿De dónde se supone que los beneficiarios sacan ese 20% restante? Porque si muchos son organizaciones sociales, como un PADE, por ejemplo. Lo que pasa es que parte del 20% que ellos tienen que cofinanciar lo hacen a través de aportes no pecuniarios, o sea, supongamos horas hombre que ellos destinen a esta iniciativa, el uso de instalaciones de sus edificios, el uso de salas, un montón de cosas que no necesariamente... La propia materia prima, Exacto, por ejemplo, que ellos tienen. Sí. Ya, entonces postularon 65 proyectos en una primera etapa. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo recibieron el apoyo de Corfo en la primera fase? En la primera fase fue, en el lanzamiento del programa se entregaron absolutamente, en donde hubo una convocatoria bastante importante, fueron sobre 130 personas representando un montón de agrupaciones sociales. Se le entregaron ahí todo lo que eran los contenidos que tenían que cumplir en la primera fase. Se le entregó una especie de tutorial en donde ellos podían completar la ficha, ¿no es cierto?, para poder postular, y hubo 4 ejecutivos de fomento que apoyaron en cada una de las etapas a estos grupos de personas que estaban postulando. Por lo tanto, hubo una interacción bastante cercana para poder lograr aumentar el número de iniciativas. Como te digo, era algo totalmente novedoso, y de esas 65 después pasaron el corte, o sea, las que cumplieron con todos los requerimientos, cumplieron con todos los requisitos para un proyecto. Exacto, 25. Ya, y esos ¿pasaron 25, a la fase formativa? Exacto, que es una fase también nueva en términos de que durante un periodo, creo que fue un mes y medio, le hicieron clases una vez a la semana para saber cómo completar los proyectos, cómo mejorarlos, cómo clarificar los objetivos, las líneas de acción, definir los hitos, etcétera. Entonces, esos 25 proyectos, esas 25 iniciativas se transformaron en proyectos súper potentes. Por eso da mucha lástima saber de que nosotros tenemos para cofinanciar solamente 10, porque en general todas las personas que cumplieron con la fase formativa finalizaron el ciclo con un proyecto bien sólido, bien consistente. Me imagino bien hecho, bien estructurado. Sí, si tuvieron todo el apoyo de los profesionales de Corfo, es un proyecto que es fácilmente ejecutable. Exacto. ¿Qué va a pasar con los que se queden fuera? Porque este viernes se supone que se sabe quiénes son los 10 ganadores. Primero solicitamos una suplementación presupuestaria a nivel central que yo creo que nos van a entregar como para aprobar 13, 14 proyectos. O sea, perfecto, esa es una muy buena noticia, sí, entonces. Ojalá que podamos cerrarlo correctamente, porque nos dijeron que sí al principio. Ojalá que esto se plasme en un aporte efectivo adicional. Y después también queremos dejar 2 proyectos más en lista de espera, porque generalmente en la fase de materialización de los proyectos algunos se caen por algunas cosas que tienen que ver con aspectos legales o por no haber podido conseguir algunos compromisos que ellos asumieron. Entonces puede haber una opción de que... corra la lista. Exacto, corra la lista. Y con los otros queremos vincularlos con iniciativas que nosotros estamos haciendo. Supongamos hay un proyecto, no te puedo decir porque todavía no sale cuáles son los que van a quedar afuera, pero que calza justo con una línea que estamos trabajando nosotros, y queremos que ese mismo tipo de proyectos ellos participen y nos apoyen, y por supuesto reciban lo que corresponde en términos honorarios, etcétera, pero que sea útil para un proyecto que nosotros estamos trabajando en términos paralelos, de tal manera que todo lo que ellos trabajaron sirva. Para otro concurso de Corfo, en el fondo. Para otro concurso de Corfo, exacto, para un programa de Corfo. Ya, ustedes mismos los van a asesorar. Sí, y después los otros que queden en este momento sin financiamiento y sin uso alternativo de instrumentos, queremos que vuelvan a postularlo el año 2019, en donde nosotros queremos hacer este mismo programa, pero un poco más amplio, inclusive en términos presupuestarios y de cobertura, por el hecho de que tuvo mucho impacto. Como te digo, fue algo mucho más allá de todas las proyecciones que nosotros nos habíamos fijado. ¿A qué creen ustedes que se debió eso? ¿El impacto, la cobertura, la cantidad de gente que participó? ¿Hacían falta proyectos de este tipo en nuestra región? Mira, escuché 2 cosas al respecto. Una, del monitor
que hizo el curso decía que acá y en Arica se da una situación muy similar, de que habían problemas sociales muy específicos a las regiones que de repente tienen que ver con condiciones climáticas o medioambientales, ¿no es cierto? Pero eso hace que el número de carencias sociales que se dan en estas dos zonas extremas, que en el caso nuestro es una prevalencia enorme de problemas de índole, ¿cómo se diría? Todo lo que tiene que ver con deterioros neurológicos, ¿no es cierto? Es muy grande, entonces se presentaron muchos proyectos por ahí y también con problemas supongamos, de grupos sociales que estaban absolutamente al margen de toda la actividad, como puede ser las comunidades Cahuáscar. Entonces hay como una situación particular de nosotros respecto al resto de las regiones que hizo de que este programa tuviera mucho más importancia. O sea, nosotros tuvimos... Le dio una posibilidad a estos grupos que estaban un poco marginados. Exacto, y que en general estos grupos siempre pueden postular a algunos programas de gobierno, pero que son mucho más chicos en términos de impacto. Son capital semilla, en donde cada uno en términos individuales puede recibir 1 millón, 1,5 millones para hacer su emprendimiento. Pero nunca se había dado esto de que para el grupo en total se le entregara un aporte y que la solución viniera con un monto, por supuesto, de subsidio mucho mayor, y también que los beneficiara como grupo, no como situación particular. Entonces yo creo que por ahí se explica el que nosotros hayamos tenido tanto éxito. Nosotros tenemos 167.000 habitantes y Temuco tiene 800, la Araucanía tiene como 900.000 habitantes y tuvimos la misma cantidad de proyectos. O sea, esa es la increíble. Sí, increíble. Ahora, los proyectos vienen de todas las provincias. Hay proyectos de Natales, de Porvenir. Sobre todo de Natales. Hubo como 4 proyectos de Natales que están muy bien puntuados, que son proyectos súper interesantes. Hay uno de Puerto William que también está muy bien calificado. De Porvenir no quedó ninguno, qué lástima, porque Natales fue como muy dinámico y sobre todo llama la atención que en Natales las personas que presentaban estos programas son mujeres fundamentalmente, y mujeres con gran capacidad profesional y técnica. Son gente joven que tiene una sabiduría bastante potente en términos de aportes que pueden entregar a la comunidad. Y están con ánimo en el fondo para trabajar. Sí, muy interesante. Perfecto. Lo de Natalia. ¿Ya es seguro que este programa se va a repetir el próximo año? Sí, tenemos la certeza, y sobre todo por el éxito que nosotros tuvimos. Lo presentamos como uno de los desafíos para el año 2019 y estamos seguros que nos van a... ¿Y qué novedades puede traer el programa el próximo año? Varias cosas. ¿Cambio? Sí, varias cosas. Tenemos un vicepresidente que es muy disruptivo respecto a las formas de actuar. Él es una persona que presenta cosas como con enfoque innovador. Supongamos lo del programa de innovación social lo va a potenciar, y todo lo que tiene que ver con economías verdes, con uso de recursos eficientes, todo lo que tenga que ver con el mejor aprovechamiento de las materias primas y los insumos, de tal manera de que el tema de los residuos y los desechos de las fases productivas sea lo mínimo. Entonces, por ahí estamos apuntando muy fuerte, y también una de las cosas que nos ha señalado en cada una de las reuniones que tenemos en Santiago es que hay que buscar cosas que sean desafíos. O sea, no nos guiemos con todo lo que se ha hecho siempre, porque eso, claro, va por su propia inercia. Esos programas y proyectos, todos los años tenemos recursos y todos los años hacemos los concursos, pero lo que tenemos que buscar es cosas que realmente cambien la calidad de vida de la gente. Y innovación. Innovación, exacto. Innovación, y apuntar hacia segmentos y a grupos de beneficiarios que no habían podido participar antes. Y eso le llaman el camino al emprendimiento. Lo que queremos es ampliar el universo de beneficiarios, porque históricamente Corfo ha tenido un impacto bastante significativo entre las pymes, pequeñas y medianas empresas en Magallanes, pero lo que sucedió es que se hizo recurrente que las mismas empresas todos los años postulaban, porque tenían la experticia, conocían cómo poder postular a los proyectos, cómo hacerlo. Entonces, todos los años teníamos instrumentos similares y los beneficiarios eran muy parecidos. Claro. Lo que queremos ahora es ampliar. Romper el círculo. Bueno, pero esa era la pregunta siguiente. ¿Puede volver a postular alguien que se adjudique ahora el proyecto en el programa? Porque es una manera de ampliar la cobertura también, porque a lo mejor hoy día pueden llegar a un segmento, pero al volver a postularlo lo pueden ampliar. No, sí se puede. Por supuesto, no hay ninguna limitación
a ese respecto. Aparte que estamos hablando que de repente, supongamos, cualquiera de los ejemplos que te he dado, la etapa que viene ahora es hacerlo en términos de prototipos. Te doy un ejemplo. En Natales van a buscar una cogeneración con desechos, ¿no es cierto? Pero eso después se puede replicar en Punta Arenas, en Puerto Williams, por venir, por lo tanto... Pueden postular además otras personas o los mismos haciendo proyectos en otro lugar. Así es. ¿Y cuánto tiempo tienen para ejecutar el proyecto una vez que se sepa este viernes? 18. Ya. Y después que termine esa fase, que es en donde nosotros tenemos asegurado para 10 proyectos, vamos a conseguir, si las cosas salen bien, para 13 proyectos. Después, al finalizar esa fase, también se va a cofinanciar 1 o 2 proyectos, no se sabe todavía, a etapa de escala productiva. O sea, van a haber 250 millones de pesos para que este proyecto ya se haga con todas las de la ley y beneficie a todo el número de beneficiarios. Perfecto. Una muy buena noticia entonces para la región de Magallanes. Le agradecemos, Marcelo, que haya venido a contarnos esto. Gracias, Susi, por tu invitación. Esperamos que este programa crezca, que se repita todos los años y más magallánicos se vean beneficiados entonces. Perfecto, te agradezco. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, los invitamos mañana a acompañarnos en nuestra sintonía a la misma hora, a las 15:30 horas, con una buena noticia. Envíenos sus buenas noticias si quiere participar acá al correo prensa@radiopolar.com o al WhatsApp que está saliendo en pantalla. Nos vemos mañana. Buenas tardes. En Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, hemos presentado Una Buena Noticia. Una entrevista que destaca y releva lo positivo que se genera en las diferentes estancias del acontecer regional. Con la conducción de la periodista Susi Jacob.